El Ministerio de Emergencia de Rusia envía al Líbano 5 aviones para ayudar tras la explosión que se produjo el 4 de agosto en el puerto de Beirut y provocó decenas de interefectos. En total, 5 aviones del Ministerio de Emergencia de Rusia serán enviados a Beirut en el marco de una acción humanitaria para ayudar y paliar las consecuencias de la fuerte explosión, comunicó a Sputnik el servicio de prensa. Los aviones transportan un hospital móvil, así como a médicos socorristas de la unidad Centropaz del Ministerio de Emergencias ruso, especialistas de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor con un laboratorio para detectar el COVID-19. Todos los especialistas estarán equipados con trajes especiales y equipos de protección y tomando en consideración la situación de epidemiología del COVID-19, informó. El 4 de agosto en el puerto de Beirut se produjo una potente explosión precedida por un pequeño estallido, según estimaron sismólogos jordanos. La segunda explosión liberó una energía equivalente a la de un sismo de magnitud 4,5. El gobernador de Beirut, Marwan Abbott, afirmó que las explosiones afectaron la mitad de los edificios de la capital libanesa. El primer ministro del país, Hassan Diabat, declaró que la explosión se debe al almacenamiento inadecuado de las 2.750 toneladas del nitrato de amonio durante 6 años. El 4 de agosto, la capital libanesa, Beirut, fue sacudida por una enorme explosión que provocó daños en la mayor parte de la ciudad. El incidente provocó centenares de decesos. La potente explosión que produjo en la tarde del 4 de agosto en la zona portuaria de la capital libanesa, según los datos actuales, se han logrado encontrar los restos de más víctimas mortales entre los fallecidos y hay ciudadanos extranjeros. Además, se informa de 5.000 personas que resultaron heridas. La explosión en el puerto de Beirut dejó sin hogar a unas 3.000 personas, afirmó el gobernador de la capital libanesa, Marwan Abbott. Actualmente el escenario del incidente está siendo investigado, de ahí que es posible que el número de víctimas aumente. Muchas personas desaparecieron y sus familiares lo buscan en los hospitales de la ciudad. Sin embargo, la búsqueda en las horas nocturnas fue difícil, teniendo en cuenta que no había electricidad. Inicialmente en el lugar de almacenes portuarias se produjo una explosión de menor escala que provocó un incendio. Después el incendio causó una explosión mucho más potente que la anterior. Esta destruyó numerosos edificios e instalaciones, incluido el silo de harina que se ubicaba a cercanía al lugar. Como consecuencia, el puerto y el silo de harina quedaron totalmente devastados. Muchos distritos de la urbe fueron dañados de diferentes gravedad. Entre las instalaciones que sufrieron daños también se encuentran el Aeropuerto Internacional de Beirut, localizado a 10 kilómetros del escenario. El eco de la explosión llegó a Chipre, que se encuentra a 250 kilómetros de las costas libanesas. En Beirut, varias embajadas resultaron dañadas por el incidente, entre ellas la rusa. Pese a la enemistad que existe entre los dos países, Tel Aviv ofreció ayuda a Beirut. Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, en su cuenta de Twitter publicó que había llegado a la hora de dejar atrás el conflicto. Bajo la dirección del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Israel ha ofrecido a través de canales internacionales y de seguridad enviar la ayuda humanitaria y la asistencia médica al Líbano. Este es el tiempo para superar el conflicto, tuiteó. Entre tanto, el presidente de Israel, Rivlin, expresó sus condolencias al pueblo libanés. Compartimos el dolor del pueblo libanés y sinceramente le echamos nuestra mano en este momento difícil, tuiteó.
pero se trata de un gesto bastante extraño que parece populista, teniendo en cuenta el historial del conflicto entre las naciones que han sido archienemigas desde hace décadas. El Líbano-Israel técnicamente se encuentra en estado de avance, si bien no hubo enfrentamientos armados a gran escala entre los dos en los últimos años. Después de que terminara la beligerancia del año 2006, la situación ha permanecido más o menos estable. La razón por la que la propuesta actual de Israel parece extraña radica en el hecho de que durante el conflicto armado del año 2006, la EDF realizaron ataques contra objetivos civiles libaneses, entre ellos la central eléctrica y el aeropuerto. Como consecuencia de esos ataques fallecieron más de 1.200 ciudadanos libaneses, la mayor parte de ellos eran víctimas civiles. Muchos otros países también ofrecieron su ayuda a Beirut, entre ellos Rusia. El Ministerio de Emergencia rusa envió o enviará al Líbano 5 aviones para ayudar a paliar las consecuencias de la fuerte explosión en Beirut. Los aviones transportarán un hospital móvil, así como a médicos socorristas. Bagdad también envió un hospital móvil, equipamiento médico y doctores, según declaró en una entrevista a Sputnik el portavoz del Ministerio de Transportes iraquí Salim Musa. La explosión en el hangar del puerto. Desde del año 2014 se almacenaba nitrato de amonio. Es el resultado del incumplimiento de las medidas de seguridad, declaró a Sputnik el embajador ruso en el Líbano, Alexander Sasiskin. Según precisó, muchos en el Líbano hablan de esta tragedia en el contexto de las deficiencias de la realidad libanesa, de los problemas en las entidades gubernamentales. Se trata de la falta de atención y la negligencia de los organismos que debían ejercer el control. La cuestión sobre la eliminación de la sustancia explosiva se barajó en reiteradas ocasiones. La escala del daño causado es casi incalculable, pero lo peor es que han fallecido muchas personas. Son pérdidas irreparables, declaró el embajador. El nitrato de amonio que explotó en el puerto de Beirut fue la carga que transportó el barco Rausus bajo la bandera de Moldavia. El dueño del barco dejó a la tripulación a su suerte en el año 2014, informó en aquella época el Sindicato de Marineros de Rusia. La tripulación estaba compuesta de ciudadanos rusos y ucranianos. El barco fue detenido por las autoridades libanesas por la grave violación de las reglas del funcionamiento del barco. El dueño perdió el interés en el proyecto, dejó de pagar los salarios mientras la carga permaneció en la capital libanesa durante 6 años. Según el plan inicial, el barco iba a transportar casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio del puerto georgiano de Batumi al país africano de Mozambique. La carga de nitrato de amonio fue transportada del barco a uno de los almacenes del Ministerio de Transportes del Líbano, donde permaneció bajo su control y observación. Inicialmente pareció la información de que había explotado un barco con pirotecnias a bordo. Sin embargo, luego se dio a conocer que la explosión se había producido en un almacén de sustancias explosivas ubicado en la zona. Como resultado de la explosión hubo una emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera. El primer ministro líbano, Hassan Diab, dijo que el almacén portuario había 2.750 toneladas del nitrato de amonio. Las autoridades no introdujeron medidas de seguridad adicionales para la población, a pesar de que almacenaban la sustancia explosiva en el medio de la urbe. La explosión provocó enormes daños en la capital. El incidente tuvo un lugar en medio de la crisis económica
y el brote de la infección contagiosa que sufre el país. Según la información preliminar, la primera explosión y el incendio posterior tuvieron lugar durante las obras de soldadura. Los medios locales informaron que las obras se realizaban para evitar que unos intrusos se metiesen en el almacén con sustancias peligrosas. Las causas precisas de las catástrofes se conocerán después de la investigación oficial. Esto se parece a una zona de combates. Me quedé sin palabras. Esta es una catástrofe tanto para Beirut como para el Líbano, declaró el alcalde del Líbano, Jamail Itani.